Recordad que muchas veces, mientras Elena se prepara, el discurso del odio no es para que se dice, no para que nos crean. La razón fundamental es para crear confusión y caos, no para que nos crean. Elena, es tu tiempo. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿No? Más todavía, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que lo que han dicho las compañeras, si no se me escucha me lo decís y entonces lo acerco más. ¿Y se me entiende? ¿Con todo mi acento? Vengo de Rusia, por si acaso. Hace 24 años, pero ve ahí, de la Unión Soviética, la que ya no existe, ¿verdad? Voy a hablar de diálogo, después os explico qué significa todo esto. No de dílogo, después os explico de qué va todo esto. Para transformar, y no voy a hablar de discurso de odio, sino del acto de hablar odiosamente. Lo vamos viendo. Vengo también de educación social y educación para la paz, así que voy a hacer el teatrico lo mismo que nos toca desde la educación, ¿verdad? Y voy a empezar con un cuento. Os voy a contar sobre una persona. Imaginad una tal Ana. Ana. Ya que me han llamado tantas veces Ana, pues voy a coger este nombre. Imaginad que es una Ana que viene y voy a coger mi país, de la Unión Soviética, porque me es cercano y me es más fácil explicarlo. Y que viene aquí, y que viene hace 20 años o más todavía. No hay todavía convenios entre España y aquel país, y claro, chocan algunas realidades. Y voy a hacer lo siguiente, yo he traído ahí muchas prendas y os voy a mostrar frases. Y cada vez que aparezca una frase, voy a poner una prenda como una metáfora de cómo la frase abraza a la persona. ¿Sí? ¿Entendéis? Es como si la misma frase se hiciera como parte de la persona. Si quiere moverse y no se siente cómoda ahí, a lo mejor en otro sitio, todo bien, ¿no? Sí, porque como voy a moverme hacia la bolsa. Entonces, la idea es, cada frase es algo que ella lleva impregnada encima, con una ropa. La ropa va a ser como una metáfora. ¿Se entiende? Vamos entendiendo entonces sobre la marcha. Vale. Llega Ana al país y la primera frase que se encuentra es esta. ¿Es verdad que ser rusa es una profesión? Años 90, a lo mejor no se conocía a tantos rusos, pero años 2000 ya se estaban hablando de que los rusos vienen ¿a qué? A traer la prostitución, la profesión, a traer mafia, venta de personas, trata de personas, venta de drogas, venta de casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un imaginario colectivo que esto lo lleva encima, ¿verdad? Esta frase yo la había escuchado hace 10 años a un alumno de un máster. Noticias, también al principio de los años 2000, aparecían muchas noticias desde Ejido, por ejemplo, desde la costa de Almería.
Una de las noticias decía lo siguiente: el señor Pérez, como prefiere llamarse este andaluz de 40 años, reside en Barcelona, había tenido una relación sentimental larga, pero bastante turbulenta, y solía decir eso de todo iba bien hasta que ella empezó a trabajar, a conocer gente, a salir y se jodió. Ana está en la casa, está casada. Ana no puede salir, decidir dónde va a trabajar, con quién se va a relacionar, qué es lo que va a hacer sin la decisión de su marido. El que le tiene que decir sí o no a aquel trabajo que ella va encontrando. No a trabajar en una tienda, no a trabajar en un comercio, no a trabajar en un bar. Diferentes motivos, pero Ana tiene que quedarse en la casa a cuidar de él, de sus hijos, de su casa, sin nada de decisión propia. Ana se hace cada vez más invisible, más tapada, ¿verdad? Además, este marido, vamos a decir que es un poquito más mayor que ella, vamos a decir unos 15 años, y que este marido además tiene otros amigos que incluso son mayores, más mayores que él. Y Ana se encuentra que está tratando con personas a veces 30 años mayores que ella. La presentan a sus amigos. El amigo mira desde arriba abajo y dice, sin mirar a ella, sino a su pareja: oye, ¿por qué no me traes a una así? Siguen las noticias de los periódicos y siguen diciendo aquello que aparece por el Ejido, por ejemplo: hasta que las rusas os separen. Esta había una de las noticias que aparecía mucho, yo creo que era por los años 2003, por ahí, cuando decían que incluso en las nupcias los curas estaban integrando hasta que las rusas os separen. Y empieza un poco a ver como una predisposición de ver a las mujeres de una o de otra forma en la sociedad, incluso desde las mismas mujeres hasta las mujeres. Ana decide separarse, ya no aguanta esta situación y Ana tiene que buscar el trabajo. Durante mucho tiempo que estaba conviviendo con su marido, como ya se ha visto, no puede encontrar su lugar, su realización profesional. De repente se da cuenta al divorciarse que ella vino con unos estudios superiores. Ana tiene una carrera universitaria. Entonces viene a un ayuntamiento a pedir ayuda con el trabajo y le dicen: ¿pero a dónde vas? No tienes ni siquiera el bachillerato. ¿Por qué le dicen? Porque no hay convenio entre los países. Ana cada vez se pone más hundida. Cada vez se ve más desarmada. No está su lengua, no está su cultura, no están los familiares para poder arroparla. Ni siquiera la carrera que ha hecho le sirve para algo. Ana inventa una cosa. Ana presenta al ayuntamiento un proyecto. Empiezan los años 2000, todavía no está funcionando ayuda de domicilio. Ana empieza a convalidar su carrera y tiene que hacer otros estudios universitarios. Mientras está estudiando, propone un proyecto al ayuntamiento, porque tiene que comer, porque tiene sus hijos, porque tiene que mantener una casa. Y entonces como proyecto propone un proyecto de ayuda a las personas mayores. Y Ana trabaja por la noche, Ana trabaja durante las fiestas,
Ana trabaja durante las vacaciones y pasa así 7 años sin un día de descanso. Muchas veces escucha diferentes frases, como esta. Pero ¿te has visto? ¿Cuántos pelos tienes en tu cara? Otra frase. ¿No te han enseñado a limpiar? Otra frase. Todas las migrantes sois una lacra. Venís a aprovecharse a este país. En 7 años, Ana se cansa. Todas estas palabras van impactando poco a poco a Ana. Ana se está haciendo cada vez más ancha, cada vez más agachada, cada vez más hundida dentro de sí misma. Y en un momento dado se da cuenta que tiene que hacer algo. Ya de esta realidad tiene que escapar. Deja el trabajo, termina la carrera y pide una beca para estar en otro país. Y se va con una beca a un país latinoamericano, vamos a decir Ecuador. Con la beca está pagando la seguridad social en 2 países, en España y en Ecuador. Está ahí 2 años y de vez en cuando vuelve a España porque se quedan aquí sus hijos y tienen que volver. Y en uno de sus viajes visita al médico y recibe ahí una frase. ¿No se te cae la cara de vergüenza trabajar en otro país y pedir atención médica en nuestro? Ana vuelve en un momento de América Latina, de dar vueltas, y se integra a la universidad. Y dice, por fin, he conseguido lo que quería, han pasado 15 años. Y caminando por los pasillos de la universidad escucha, ¿quién permite entrar aquí a estas árabes? No importa que la llamen rusa, no importa que la llamen árabe, no importa que la llamen de alguna otra forma. Da igual. Las personas se confunden no por la procedencia de Ana, sino por un estereotipo que hay. Los españoles estamos ya tan en minoría en nuestra propia universidad. Y otro comentario. Me jubilo porque ya no hay quien soporte el ambiente con esta gentuza como es. Nos quitan el trabajo. Dejar que entren provoca un efecto de llamada. Tienen casa gratis y un sueldo mensual. No quieren integrarse. No tengo nada en contra de ellos, pero los españoles son los primeros. Huyen porque quieren. Utilizan unos servicios públicos que no pagan. No soy racista, pero... Pan, por favor, pregunta Ana en una panadería. El panadero la mira fijamente en los ojos. ¿El qué? Pan, por favor. Esto es una realidad de la que puede venir Ana. Si viene, por ejemplo, del territorio afectado por Chernóbil, simplemente porque no puede estar en este territorio por la contaminación de los suelos, de su alimentación, de haber vivido muertes de toda la familia, de haber perdido a la gente alrededor. Huyen porque quieren. Y esta es historia, la que os estoy contando es mi historia. Cuando vienes a un país, cuando pones mucha ilusión y cuando después de mucho esfuerzo y llover y llover y llover diferentes expresiones de, no digo discurso de odio que ahora lo veremos, sino de acto de comunicación odiosa, al final te cambias el cuerpo, al final creces por todas partes.
cuesta quitar. No podría sin ella. Lo mismo que cuesta quitar cuando tú tienes que después buscar tus herramientas para salir de aquello, lo que es el acto de habla o Dios. Necesitas psicólogos, necesitas camino en esta vida, necesitas buscar tu yo interior. Yo me fui por la ciencia y yo me fui gracias a las circunstancias de la vida me llevó al Instituto de la Paz y los Conflictos. Y una persona ahí me dijo, con odio no vas a resolver nada, porque yo generé muchísimo odio. Yo actuaba desde el odio. Hasta que esta persona dijo, busca tu esencia interna, desde donde tú puedes cambiar aquello, lo que tú has vivido. Y yo creo que aquí ya puedo yo cambiar, como no voy a tener tantas cosas. La palabra daña, la palabra destruye. Pero también la palabra construye y la palabra une. Y esto es el poder infinito de la palabra. Hoy, con este inicio, quisiera también hablar de algunos conceptos. Por una parte, el diálogo y dílogo. Por otra parte, el discurso de odio y acto de hablar odiosamente, para que veáis la diferencia histórica que hay entre ello. ¿Y por qué diálogo? Porque he visto que a través de diálogo, a través de la comunicación no violenta, a través de la comunicación transformadora, podemos hacer grandes cambios, grandes modificaciones. ¿Por qué? Porque empezamos por nosotros mismos. Y aquí hay que ver tres formas de diálogo. Nosotros, cuando utilizamos el diálogo, normalmente utilizamos un monólogo disfrazado de diálogo. Yo voy por la calle, encuentro a alguien y empiezo a quejarme. Hoy, ¿sabes? A mí me duele mucho la espalda hoy. Ay, no me digas que ayer yo también fui al médico y pasé también por ahí en las colas de... Cada uno está hablando desde su verdad, desde su historia. Pero no sabemos escucharnos unos a otros. Aprender a escucharnos, aprender a la retroalimentación, aprender a comunicar, aprender a ser parte de lo que te cuentan desde otro lado. Es todo un aprendizaje. Puede ser diálogo técnico, es lo que os estoy haciendo ahora. Por una parte, os voy a invitar después a la comunicación, pero sigue siendo un diálogo cargado de tecnicismos, de algo científico, de algo alejado, de algo distante. Y a lo que pretendemos es construir un diálogo auténtico donde tú y yo vamos a tener un espacio, donde tú y yo nos vamos a transformar en un nosotros y crear una realidad distinta donde tú y yo nos vamos a entender. Y este diálogo se construye desde corazón, donde la razón y el corazón se juntan juntos. También vamos a verlo desde este laberinto, donde hay un tú y yo no puedo separar este tú de este laberinto de su vida. Este tú está hecho como es porque ha recorrido los caminos de este laberinto y yo los tengo que conocer. No puedo obviarlos, tengo que meterme en este laberinto para poder entender a otra persona. Este diálogo tiene que ser para siempre, porque cuando siempre se cae, se queda solamente para sí. Y ahí donde no funciona. Este diálogo tiene que trabajar desde palabras que abrazan este sándwich del que estábamos hablando. Si las palabras no abrazan, hieren, dañan, destruyen. Los objetivos de este diálogo es querer entender al otro, acercarse al otro, conocer su laberinto, entender su laberinto, empatizar con este laberinto. En segundo lugar, es conocerme a mí y fundamentar mi posición, querer entender por qué hacia mí llega este diálogo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis sensaciones? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis necesidades, las que están vinculadas a estas sensaciones y estos sentimientos? Y después, entre los dos, prepararnos para la acción. La acción es fundamental. Sin acción no cambiamos.
Y acción es tomar conciencia, es estar presente, es hacer cambios verdaderos para poder percibir después los resultados. Y aquí os voy a dar también un ejemplo de una persona que trabajó en el ejército nazi, Segunda Guerra Mundial. Cuando empezó la guerra, era alemán, estuvo trabajando, creyó incluso en toda la causa del Partido Nacional Socialista de Alemania, Jan Gross. Pero algo le decía que algo no funciona, que lo que se está pasando no puede darse. Chocó con su propio partido y el partido lo metió en la misma celda con la gente que estaba en los campos de concentración. Entonces se convirtió, en vez de vigilante, en vigilado. Pero como era como un puente entre unos y otros, entonces aprovechó aquel momento y empezó a hablar de diálogo en estas condiciones tan difíciles. Él inventó un esquema de cómo tiene que estar funcionando el diálogo auténtico. Y cuando había grandes encontronazos entre las personas que estaban en el campo de concentración como presos y vigilantes, él intervenía entre ellos. Y una vez sucedió una historia cuando un vigilante cambió su posición y se puso del lado de los vigilados. Este vigilante fue eliminado por el ejército. Entonces, Jan Gross había pensado, ¿hasta qué punto tiene fuerza la palabra? ¿Hasta qué punto tiene fuerza un diálogo que te puede cambiar incluso tu postura? Y postura que sabías que está amenazada por la muerte. ¿Qué propone? ¿De dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que transversar para cambiar estos diálogos o estos actos de acción comunicativa odiosa? Primer paso es la verdad del otro. Es lo que decíamos anteriormente. Yo tengo que conocer cuál es la verdad del otro. Si el otro me está lanzando lo que está lanzando y me dice, estas personas que están aquí son lacras, son un peso para la sociedad, solamente vienen a dañar a la sociedad, ¿qué realmente me está diciendo? ¿Qué necesidad hay de base? Probablemente hay un miedo, probablemente hay una necesidad de seguridad, probablemente a esta persona no le va tan bien en la vida de buscar un trabajo, de sentirse seguro también en su propio país. Y yo tengo que entender qué motiva a la persona a decir lo que está diciendo, a hacer lo que está diciendo. Y cuando yo entienda a esta persona, este laberinto suyo, puedo ir al segundo punto. ¿Cuál es la mentira mía? Y tengo que empezar con esta mentira y a mí qué me lleva a enfrentarme con esta persona. Que yo tengo razón, que yo soy una persona vulnerable, que yo soy la víctima y me vendo desde la víctima. Esto es una mentira. ¿Cuál es, tercer paso, mentira del otro? ¿Desde dónde está hablando el otro? A lo mejor porque le han enseñado que es una cultura superior, que es una cultura con otro poder, porque es una cultura blanca frente a la cultura negra y se lo ha creído. Es una mentira integrada desde la violencia estructural, desde la violencia cultural, la que muchas veces no está visible porque vemos solamente la violencia directa. Y después tengo que ver cuál es la verdad mía, en el último lugar, es decir, desde dónde actúo yo. Y yo puedo actuar desde, por ejemplo, mi intención de buscar un consenso, una equidad, una igualdad, y desde ahí a lo mejor mi lucha se construye a lo mejor hasta desde una mentira mía, que la lucha destructora es la lucha por la verdad, etc. ¿Desde dónde normalmente nosotros empezamos el diálogo? Pensad en cualquier conflicto último que habéis tenido, porque todos los tenemos de vez en cuando, con alguna persona cercana. Pensad lo que habéis dicho a esta persona. ¿Desde dónde habéis empezado? ¿Desde mentira del otro?
tú eres el superior, tú te crees el mejor del mundo. O lo hemos empezado desde la verdad mía. Es que como yo tengo la razón, es que como lo que yo estoy diciendo es lo único que vale, o realmente estamos empezando desde la verdad del otro para entender qué lo motiva a hacer lo que está haciendo. Y aquí también quería un poco finalizar todo esto para decir por qué estamos actuando desde el diálogo transformador, desde comunicación transformadora y educación no violenta. Es precisamente, voy al inicio a la historia de aparición del concepto de diálogo de odio. Cuando aparece, no aparece como tal, aparece como un concepto de acto de hablar odiosamente. En lingüística hay una expresión que nosotros estamos haciendo actos con palabras. Las palabras es simplemente una expresión material de aquello que estamos pensando. Entonces estamos haciendo actos, acciones con las palabras. Por ejemplo, hacemos una acción de dar inicio a algo, inauguración, por ejemplo, de este evento, o cierre de este evento, un acto de saludar, un acto de perdonar, etc. Y hacemos cuando el acto odioso, también estamos haciendo un acto de expresar en qué nivel emocional nosotros estamos en este momento. Un poquito más adelante os enseño el mapa de las emociones para que también podáis verlo un poco. Entonces, el acto de hablar odiosamente estaba vinculado al campo de la comunicación, al campo de expresarse lingüísticamente, a estas frases que estaban lloviendo encima y cada vez tú los estás integrando de una forma u otra. Discurso de odio nació como una propuesta legal de cambio de este acto de hablar y nació como una posibilidad de buscar unas herramientas sociales, unas técnicas, tecnologías sociales para poder dar la respuesta a este acto de hablar odiosamente. En los años 40, y me voy un poco más allá, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacía la Declaración de los Derechos Humanos, la URSS había presentado un primer borrador, lo que hoy conocemos como por discurso de odio, pero lo presentó como una parte de los derechos humanos. Después, reformulado, esto se convirtió en el artículo número 7. Fue rechazada la propuesta. La propuesta decía lo siguiente: cualquier defensa de la hostilidad nacional, racial y religiosa o de la exclusividad y el odio y el desprecio nacional, así como cualquier acción que establezca un privilegio o discriminación basada en distinciones de raza, nacionalidad, religión, constituiría un delito, hoy delito de odio. ¿Por qué fue rechazado? Por esta palabra, privilegio. Porque si se estaban hablando de privilegios, los privilegios eran solamente de unos pocos. Privilegios de un hombre blanco, un hombre occidental, un hombre con poder, un hombre como colonizador, que después se diría en Estados Unidos. Y este discurso iría a proteger a dos grupos históricamente desprivilegiados. Por una parte, dar esta protección a los que están desprotegidos y por otra parte, a la protección de todos los individuos por igual. Y aquí surge una palabra, ¿vale? ¿Estos individuos quiénes son? Y empiezan a hablar de las minorías. Y la cuestión llega en los años 60 a decir, las minorías, ¿quiénes van a ser? Y entonces Rusia otra vez propone una propuesta de decir, las minorías van a ser todos aquellos a los que el Estado decida que son minorías. A lo que el Occidente dijo, no, esto no puede ser, porque el Estado puede decidir como minorías por aquellos los que a lo mejor vamos a perder algunos privilegios. Y entonces ahí apareció y apareció la propuesta desde el Occidente que los mismos grupos que se sientan minoritarios, que ellos mismos se definan como minorías. Y entonces surge otra pregunta. Si yo soy minoría y tengo que luchar por mis privilegios, ¿por qué hay grupos que tienen privilegios desde nacer?
y otros grupos tienen que luchar por estos privilegios. Hoy cuando estamos hablando del discurso de odio, y el discurso de odio, ahora regreso a ello, el discurso de odio sale... nos quedan 3 minutos. Sí, voy terminando, solamente me quedan 3. Y el discurso de odio en los años 80 sale a las calles de Estados Unidos, de las universidades. En las universidades empiezan a hablar qué es discurso de odio y qué es el acto de hablar odiosamente. Y se confunden los dos conceptos ya en la calle y se devuelven ya a la universidad solamente como un nombre, discurso de odio, aunque interpretado tanto como las palabras que afectan, como las políticas que después tratan de regularlas. Y solamente quería también llamar atención que, por ejemplo, hoy en el informe del Ministerio de Inclusión viene como mayor porcentaje de tipología de discurso, como discurso de odio, es la deshumanización o la comunicación que degrada gravemente. Deshumanizar es dejar sin la humanidad. Eso lo hacían los romanos con los bárbaros. Todo aquel que no era del territorio del Imperio Romano, los bárbaros, por ejemplo, extranjeros, eran deshumanizados, eran unas bestias, más o menos con esta mirada. ¿Y por qué esto se produce? Por miedo. Cuando cumplimos una de nuestras necesidades, que es la necesidad de seguridad, está en la segunda posición, el miedo al final marca. En la tabla de las emociones, no puedo enseñar porque no llega a la señal, el miedo, si veréis con la punta más baja, está al lado de la muerte. Ahí no pensamos, ahí no decidimos, no tomamos decisiones, ahí somos muy manipulables, ahí nos enfermamos. Ahí se puede, como Bauman decía, si la sociedad de miedo vaya avanzando, entonces nos convertimos en esta sociedad deshumanizada. Por encima del miedo, veis la segunda flecha, está el odio. Y el odio está como una forma natural de expresar esta tensión que tú tienes dentro. Porque para despertarse, para no dejarte morir, tú tienes que levantar de emociones. La emoción más alta del miedo, como veis, ansiedad, etcétera. Vais a encontrar ahí varias emociones. Y el odio es mi expresión interna de esta tensión. Mi camino natural siguiente es la hostilidad latente. Es cuando yo, desde la hostilidad latente, estoy manifestando esta agresividad que el odio ha hecho que dentro de mí esté funcionando, pero si yo lo dejo funcionar dentro de mí, me enfermo, yo lo tengo que soltar. Entonces mi paso siguiente es hacer algo hostil. Primero, latentemente. Yo puedo robar, yo puedo hacer trastadas, yo puedo no manifestarlo de una forma directamente. Pero si nos levantamos un poquito más, es la hostilidad abierta. Por eso es tan importante trabajar el discurso de odio. Porque el paso siguiente es la hostilidad abierta. Si las personas no están conscientes de lo que está pasando, por su evolución natural de aliviar este dolor, este sufrimiento, esta tensión, es mostrar la hostilidad latente. Por eso es tan importante que trabajamos este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alena, por tu exposición. Hemos entendido perfectamente, mediante tu testimonio y tus palabras técnicamente, lo que es el diálogo del discurso del odio. El diálogo, dijo Aristóteles, es el principio de la democracia. Si se cerciona el diálogo, no hay democracia. Bueno, ahora, antes y después de que venga la Guardia Civil, que a las 7 vendrá la Guardia Civil, también estará aquí el fiscal que viene en un taxi, está en el taxi, y nos va a hablar de temas... Ah, está aquí ya, Álvaro, muy bien, está aquí ya, bienvenido. Tenemos un receso, un refrigerio, que no todo es refrigerio, también hay café y cosas calientes, ¿no? Y también algo de comer, y en 15 minutos volvemos. Por favor, no falten al siguiente, que es fantástico. Muchas gracias.